en México, según la INEGI, de cada 100 matrimonios existen 33 divorcios. Y déjame decirte que yo no fui la excepción en esta estadística. Cuando creces en una familia tradicional y cristiana, el hecho de pensar en un divorcio es algo que tu mente no puede concebir. Pues, ¿qué tendrías que hacer tú cuando como mujer tomas el papel de varón en el matrimonio? ¿Podré salir adelante yo sola con mis hijas? ¿Podré crearlas y que tengan ellas una educación buena sin la necesidad de que tengan un daño emocional? Mi nombre es Perla González. Fui maestra de educación especial durante 11 años. Y el día de hoy es para mí un honor poder compartir con ustedes algunas de las herramientas que me funcionaron a mí para poder crear abundancia después de mi divorcio. Ahora bien, déjame decirte que cuando hablo de abundancia, no me refiero específicamente a riqueza o dinero. La mayoría de las personas lo relaciona con eso. Cuando yo hablo de abundancia, me refiero a algo mucho más profundo, a una estabilidad mental, física, psicológica y, ¿por qué no?, también económica. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Si tú estás pasando por una situación similar o estuviste en alguna situación similar, ¿en cuál de las dos posiciones te encuentras tú el día de hoy? ¿Víctima o responsable? Y es que déjame decirte que responsable no me refiero específicamente a que tú hayas elegido, decidido terminar esa relación. Constantemente vamos por la vida tomando elecciones. Imagínate que la vida es como un camino y en algún momento requieres tomar la elección si te vas por el camino de la derecha o por el camino de la izquierda. Un día te levantas en tu casa y requieres tomar la decisión si te metes a bañar o si te vas sin bañarte a tu trabajo. Y luego decides meterte a bañar y cuando estás bañando te dices, me tengo que ir rápido porque se me está haciendo tarde. ¿Me quedo a desayunar o me voy? Y así en la vida constantemente vamos tomando elecciones, siempre vamos tomando elecciones y es importante que hagamos conciencia si estas elecciones las vas tomando de manera consciente o estás dormido o de forma automática. Y déjame decirte que en aquel momento en mi historia yo tomé la elección de ser la víctima de esa historia. Y es que la persona cuando se para desde la victimez siempre va por la vida enojado y resentido. Y responsabilidad, quiero que sepas que no es culpabilidad. Responsabilidad es una palabra compuesta, responsabilidad, o sea, la habilidad para responder ante un suceso o ante algún evento. Yo tuve la fortuna de tener un papá que como médico, él siempre a mis hermanos y a mí nos inculcó cuidar mucho nuestra estabilidad emocional y mental. Pues él considera que la mayor parte de los problemas físicos están relacionados con las cuestiones emocionales y mentales. Un día mi hija Renata me dice, mamá, yo no quiero tener el apellido de mi papá. Y para mí en ese momento fue algo tan impactante, preocupante, porque en mi mente, en mi interpretación, yo sabía que dentro de ella existía un coraje y un resentimiento hacia su papá. Y si tú el día de hoy eres padre, sabrás que lo que evitamos a toda costa es que nuestros hijos tengan problemas emocionales o algún tipo de depresión. Entonces, en ese momento, yo requería elegir qué iba a hacer ahí. Le hablaba a su papá y le reclamaba y le decía que por culpa de él, porque él había decidido irse a Estados Unidos, irse a trabajar para allá y había dejado aquí conmigo, a mi cargo, sus hijas. Y le hablaba y le reclamaba y le decía, eres lo peor, fíjate todo lo que estás causando en mi hija, ese daño, ese resentimiento. O me paraba desde la responsabilidad y poder apoyarlo en la crianza de ella.
Y es que hay una frase que dice, tu hijo, tu espejo, y a mí me encanta esa frase. Pero justamente ahí es cuando me doy cuenta que mi hija era totalmente mi espejo. Totalmente mi espejo. En mi interpretación yo había creído que yo lo había perdonado, pero me daba cuenta que genuinamente no había querido y no había elegido hacer equipo con él. Entonces, en ese momento, me hablan de la escuela y me dicen que requieren hablar conmigo porque Renata había presentado una conducta distinta en la escuela. Y para mí fue un shock impresionante. Y empecé a analizar todas las situaciones, todo lo que había yo trabajado con mi hija. Y en una introspección profunda, reviso y analizo que genuinamente seguía permitiendo que mi ego y sobre todo mi enojo y mi coraje me siguieran dominando. Y que, como les comenté, no había elegido hacer equipo con el papá de mi hija. Y entonces en ese momento yo le llamo a mi ex esposo y le digo, ¿podrías tener una conversación conmigo? Quiero platicar. Lo invito a tener esa conversación profunda en donde genuinamente me abro con él y le expongo toda la situación y todo lo que yo estaba sintiendo. Y lo invito a crear equipo y a seguir trabajando para que nuestras hijas pudieran salir adelante y crear esa estabilidad emocional. Y después de tener esa conversación profunda y analizando y haciendo una introspección dentro de mí, decido y elijo perdonarlo. Sí, perdonarlo, pero perdonarlo desde mi ser, perdonarlo desde adentro de mí. Y ahí justo es cuando lo invito a crear esa relación de amor hacia mis hijas. Posteriormente, otro de los puntos que es importante para mí compartirte el día de hoy es que es importante que tengas una inspiración, que te pesques, podríamos decirlo así, de alguien o de algo. Y en este punto, en el tercero, yo le puse como título, Inspírate en otros. Es fundamental que tengas la inspiración de alguien más, quizás alguien de tu familia o alguien externa de tu familia. Y el día de hoy quiero contarte eso. El primero de ellos fue mi hermano mayor, Manuel González. Manuel, en el momento en el que yo estuve pasando durante mi divorcio, pasé circunstancias muy difíciles y alguna de ellas, y que yo creo que fue la más importante, que hubo un quiebre dentro de mí, fue la cuestión económica. Constantemente yo venía trabajando y, como ves en la imagen, mis miedos se apoderaron de mí. Pues trabajaba mucho y me sentía sola. Y en ese momento, cuando yo me abro y me expongo con mi hermano mayor, Manuel González, él, lejos de brindarme todo en charola de plata, me enseñó y me apoyó a crear mi primer emprendimiento. Ese primer emprendimiento en el cual él me dio material en concesión y yo me iba a mercados rodantes. Y luego posteriormente me fui a lugares, a eventos como plazas comerciales, festivales, y poco a poco fui aprendiendo sobre el negocio. Él me enseñó a invertir, a reinvertir, a buscar puntos estratégicos en donde pudiera yo negociar. Posteriormente estuvo conmigo mi hermano Samael González, mi hermano menor, que él fue el que me involucró en el mundo del coaching. Él fue el que me enseñó, fue mi mentor durante todo ese tiempo. Y a la par, en lo que yo estaba trabajando como maestra, el fin de semana me iba a trabajar en los mercados y en ese intermedio era la asistente personal de Samael. Era quien le manejaba su agenda, hacía cotizaciones, cerraba clientes, y él me empezó a involucrar en el mundo empresarial. Y ahí fue cuando empecé a descubrir esa pasión que siento por el coaching, a lo que el día de hoy me dedico, y estoy completamente feliz y satisfecha por todo lo que he estado logrando y creando con él. No fue esto de la noche a la mañana, no es en un abrir y despertar de ojos, es un trabajo que constante, pero sobre todo que interiormente yo requería estar trabajando. Es algo que con la ayuda de él
y con la ayuda de psicólogos y coaches estuve trabajando. Entonces fue un parteaguas y un quiebre en mi vida totalmente. Además, la vida me premió generosamente con la llegada de un hombre maravilloso, que el día de hoy es mi esposo, Juan Carlos Rodríguez, y que constantemente me sigue apoyando y me sigue impulsando a seguir creciendo como mujer, como esposa y como empresaria. Juntos hemos logrado crear abundancia en todos los aspectos, abundancia física, mental, psicológica y, ¿por qué no?, también económica. Así es que, para cerrar, para crear abundancia en tu vida después del divorcio, requieres pararte desde la responsabilidad y, sobre todo, perdonar a tu expareja, pero también perdonarte a ti misma. Y por último, busca en quién inspirarte. Busca esa persona con la cual puedes inspirarte y apoyarte. Posiblemente hayas visto tu divorcio como un knockout para tu vida, algo que te haya aplastado. Pero tú tienes la elección de decidir cuál de los dos caminos vas a elegir. Si el camino del knockout y que te va a tumbar, o el camino de la abundancia y de agradecer que hayas vivido eso. Y yo agradezco el día de hoy haber atravesado ese divorcio, porque si yo en ese momento no hubiera atravesado mi divorcio, yo no hubiera tenido un quiebre profundo y el día de hoy no hubiera estado parada aquí frente a todos ustedes. Muchas gracias.